Así que el título, el corazón y el tema del mensaje de hoy día es el siguiente: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado y Cristo regresará. La mirada que quiero hacer de manera resumida, porque a esto yo le dediqué unos 30 o 40 mensajes el año pasado, pero quiero dedicar de manera resumida que usted mire hacia atrás, cómo es lo que instituyó Cristo en la cena, que podamos hacer memoria pasada del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Así lo dice la Escritura en varios textos. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó al tercer día y queremos hacer memoria de esa verdad irrefutable, verdad histórica, verdad doctrinal y verdad espiritual. Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día, aquel primer día de la semana o nuestro día domingo. Y así lo podemos ver en esta imagen. Miramos a la cruz de Cristo, que fue lo que prediqué este día jueves. Miramos a la cruz de Cristo, pero también miramos a esa tumba vacía como señal de victoria de Cristo, de la simiente de la mujer, derrotando a la serpiente antigua que es Satanás. Pero también en esta confesión de fe, en este mensaje que quiero compartir, queremos mirar no solo al pasado, queremos mirar cómo esto impacta nuestras vidas en el futuro. Es decir, para ti y para mí hay esperanza de salvación. Si aún no te has arrepentido de tus pecados y has creído en Cristo, hay esperanza para ti. Pero para aquellos que son creyentes, para aquellos que han recibido al Señor, para aquellos que han creído en Jesucristo, también hay esperanza para que podamos vivir vidas conformes, vidas agradables a lo que Dios demanda de nosotros. Y por supuesto quiero que usted también mire hacia el futuro. Y este es principalmente el corazón del mensaje de hoy día, que podamos vivir con esperanza, sabiendo que Cristo regresará por nosotros. Y si esto no sucede antes que tengamos que morir de esta vida terrenal, iremos con Cristo y estaremos en su presencia y en su gloria. Pero tenemos esperanza, y esa es la esperanza que les quiero compartir ahora. Es la esperanza de que Cristo viene, que Cristo regresa por nosotros, por los suyos, por su iglesia, y que la resurrección de Cristo es una primicia, un anticipo, una garantía, un sello de que así como Cristo resucitó de entre los muertos, físicamente, corporalmente, así Cristo un día resucitará y traerá consigo a Carlos Villalba, este joven que partió a la presencia del Señor en Paraguay, a sus mamitas que han partido, a sus padres, familiares, abuelos, hermanos. Hay tantos entre los nuestros que han partido. Bueno, hay una esperanza bienaventurada. Incluso, como les he dicho tantas veces durante este tiempo de confinamiento, este tiempo de pandemia o enfermedad, o como usted quiera llamarle, yo les he animado que si llegamos a enfermarnos, no perdamos la esperanza, hermanos, de que aún en la enfermedad, sea este virus o cualquier otra enfermedad, nuestras vidas están en las manos del Señor. Y si tenemos esperanza, incluso si el Señor tiene que llamarme a mí o a usted y tenemos que morir, porque así es el propósito de Dios para alguien joven o para alguien adulto, si tenemos que morir físicamente, sabemos que nuestras vidas, nuestras almas estarán en la presencia del Señor. No por lo que yo hice, sino porque miramos a lo que Cristo hizo, que Él murió y que Él resucitó de entre los muertos. Entonces, nuevamente les vuelvo a hacer este llamado que les hice, que les rogué el día jueves. Mira a Cristo. Mira a Cristo, los que están enfermos, los que tienen sospecha de alguna enfermedad, aquellos que han perdido un familiar, un cercano. Miramos a Cristo y miremos a Cristo. ¿Por qué debemos mirar a Cristo? ¿Por qué debemos confiar en Cristo?
¿Por qué debemos entregar toda nuestra esperanza a Cristo? ¿Sabe por qué? Porque Cristo ha muerto por nosotros, porque Cristo ha resucitado para nosotros y Cristo regresará por nosotros. El mundo, las personas, los familiares, incluso a veces las iglesias, los creyentes, defraudamos, decepcionamos, traicionamos o damos vuelta a la espalda. Qué triste es eso, pero es una realidad que no podemos desmentir. Pero hay alguien, el Verbo eterno, el Hijo de Dios, que Él vino a nosotros para morir, para resucitar y para regresar por nosotros. Y Él lo hizo por amor al mundo, por amor a los pecadores y por el gozo puesto delante de Él. Dice así la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, y aquí está el Evangelio, aquí está nuestra confesión de fe evangélica. Pablo dice a los Corintios, capítulo 15, verso 1. Además, os declaro, hermanos. ¿Qué es lo que declara Pablo? El Evangelio que os he predicado. Evangelio el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Perseveramos en el Evangelio, por el cual, por este Evangelio asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, son salvos. Ojo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, dice el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí. Uno, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. Y dos, que fue sepultado. Tres, que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Que este mensaje, que este evangelio no solamente sirva para llevarte a Cristo si es que no conoces y no crees aún en Cristo, para confrontarte, porque a lo mejor dices que has creído y a lo mejor nunca te has arrepentido verdaderamente de tus pecados. Tal vez sigues perseverando en una vida lejos de Dios. Bueno, debes perseverar en el Evangelio si es que no has creído en vano. Y aquí está la tercera confesión. En el mismo Corintios 15, el apóstol Pablo dice en el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, es decir, en nuestro primer padre, en Adán, en el hombre primero, todos morimos. También en Cristo todos serán vivificados, todos los que creen serán vivificados. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, el primero, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, el Evangelio, según Corintios 15, según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una triple confesión y esperanza, la esperanza de que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó y que Él vendrá un día por los suyos. Y así lo expresa Corintios 16, un capítulo siguiente, un capítulo después, primera de Corintios 16, 22. Así termina casi el último texto de la carta de Pablo a los Corintios. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema o sea condenado. Y miren lo que dice Pablo, el Señor viene. Algunas Biblias no lo tradujeron al español y dicen literalmente Maranata. El Señor viene o el Señor vendrá o Él regresará. Maranata. Esa es nuestra confesión de fe, que Cristo murió para resucitar y resucitó para regresar nuevamente. Ha sido una larga espera de 2000 años, pero no perdamos la esperanza, como dijo el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor tiene paciencia con aquellos que aún faltan por creer y arrepentirse, por arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. El Señor viene. Y así también lo expresa Pablo en la institución de la cena. Sigo en su primera carta a los Corintios, ahora capítulo 11, verso 26, y nos habla de la cena, del pan y de la copa, y dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan
que bebieres esta copa. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Dios cuando come el pan y participa de la copa? Dice Pablo, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Se da cuenta? La muerte del Señor anunciamos. Y eso es lo que hemos querido compartir estos 2 días, el jueves, hoy día y el año pasado, en 30 o 40 mensajes. Anunciamos la muerte de Cristo, porque en su muerte tenemos esperanza. ¿Y hasta cuándo la anunciamos? Hasta que Él venga, hasta que Él regrese. Y esa es nuestra esperanza. El mundo que no conoce a Cristo, ¿en qué tiene esperanza? ¿En que las personas van a reencarnarse otra vez? ¿En que van a venir en un animal, en un insecto? ¿En la lejana posibilidad inexistente que tendrán estas almas de reencarnarse y volver a intentar ser buenas personas? Una locura, ¿cierto? La Escritura nos dice que está establecido para hombres y mujeres, que muramos una sola vez, que vivamos y muramos una sola vez y después de esto el juicio. ¿Dónde está la esperanza del mundo que en una misa pagada, porque usted sabe que hay que pagar por todo, es decir, una persona que fue fiel a una capilla, nos sucedió con personas cercanas, después fallecen y el cura no es ni siquiera capaz de ir a velar a esa persona que asistía? Mandan a otra persona. ¿Cuál es la esperanza? Es decir, que mientras más misas hagamos, mientras más plata ofrendemos, esa alma tendrá esperanza de salir del purgatorio, de salir de un lugar intermedio donde mientras más oramos, mientras más penitencias. ¿Cuál es la esperanza de las personas que la santidad que acumuló un santo, una santa en la historia pasada, esa persona supuestamente tan santa tiene santidad de sobra para compartir con otros? Cosa que no encontramos en ninguna página de la Escritura. ¿Cuál es nuestra esperanza? Dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es nuestra esperanza bienaventurada? No en nosotros, sino en que Cristo obtuvo justicia perfecta para nosotros y vida eterna. Mire usted, analice todo tipo de religión en el mundo, todo tipo de credo religioso, todas las religiones le piden a los hombres hacer algo. Toda religión, incluso si tiene el apellido de cristianismo o de cristiana, pero si le pide a los hombres hacer algo, no hay esperanza. ¿Qué esperanza es esa que tengamos que hacer algo? Sin embargo, el cristianismo bíblico y verdadero es la única religión, la única verdad que dice que Dios hizo algo por ti y por mí, porque nosotros no podemos hacer nada. Ninguno de nosotros puede subir al cielo, como dice Jesucristo en Juan capítulo 3, que estudiamos el jueves. Nadie puede subir al cielo, ni siquiera hacer una larga escalera al cielo. Él, el Dios eterno, en la persona del Hijo, tuvo que descender. Así que el verdadero cristianismo no es uno que pide, sino es uno que da. Es uno que regala, que entrega sin reservas. No da lo material, no da lo económico. Es el Dios mismo dando y entregando a su Hijo en la cruz para castigar en Él el castigo que merecían nuestros pecados. ¿Y cómo sabemos que el sacrificio de Cristo en la cruz fue aceptado por Dios? ¿Cómo fue vindicado el sacrificio de Cristo? ¿Cómo sabemos públicamente que su sangre preciosa pagó el pecado de todos nosotros? Porque Dios le resucitó entre los muertos al tercer día. Quiero que me acompañe, por favor, a una serie de escrituras que vamos a ver ahí en la Biblia, para resumir estas verdades y para darle sustento y fundamento bíblico. Usted no crea nada que yo diga si no lo lee de la Escritura. Mateo 28, voy a ir rápidamente leyendo, son textos muy conocidos. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted puede encontrar eh, estas verdades de la última semana de Cristo con los suyos.
la pasión de Cristo, es decir, todo su sufrimiento, la tortura, como dije el jueves pasado, la tortura física, tortura emocional, tortura espiritual, que Él sufrió, que Él padeció por nosotros, en manos, como decía el himno que ustedes cantaron, pecador su juez. Sus jueces fueron pecadores como Herodes, como Pilato, como los sacerdotes, como el Sanedrín. Pecadores fueron sus jueces. Pecadores les torturaron. Soldados romanos quebrantaron su cuerpo, traspasaron su costado, le crucificaron de manos y pies. Los fariseos, los escribas, burlándose delante de él, le desnudaron a un judío que siempre estuvo cubierto en su desnudez, delante de su madre, delante de otras mujeres, delante del pueblo, delante de hombres y de mujeres. Eso usted lo encuentra en los 4 evangelios si quiere leerlo con más detalle. Pero una vez que Cristo muere, que es sepultado y que resucita, Él dejó palabras, instrucciones y mandatos para usted y para mí. Y en esto quiero hacer el énfasis. Hoy día el mundo, las noticias, los medios, incluso las iglesias, los creyentes, he escuchado a tantos pastores, líderes religiosos desde el año pasado poniendo su obsesión, buscando qué tiempos, qué épocas, qué fecha estamos viviendo. ¿Dónde está la marca de la bestia? Yo creo que todos hemos escuchado, tenido conversaciones así, ¿verdad? Esto es la marca de la bestia, lo otro es la marca de la bestia. No, si ya está por venir, ¿verdad? Esta es una plaga anunciada hace no sé cuántos millones o miles de años, perdón, o siglos atrás por las escrituras. Siempre nuestras generaciones creen que somos los que más sufrimos, pero no es así. No es así. Nuestra vista, hermanos, no debe estar puesta en las épocas, en las fechas, en los tiempos o en las sazones, como dice aquí la palabra de Dios. Usted, si es un creyente verdadero, usted tiene una misión y un solo objetivo: no tratar de discernir o especular lo que está sucediendo, si no tenemos el propósito y el objetivo y el mandato de llevar, antes que Cristo regrese, de llevar las buenas nuevas, de que Cristo murió y resucitó. Así lo dice Cristo en Mateo 28, ahí lo estoy compartiendo, ¿ya? Al frente en su pantalla con celeste o turquesa, no sé cómo se llama ese color. Mateo 28, 18, y Jesús se acercó, el Jesús resucitado, varios días después de su resurrección, les habló diciendo: todo poder, toda autoridad, dice Cristo, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo resucitó para esto, hermanos. Cristo se levantó entre los muertos para estar con sus apóstoles, discípulos. 40 días estuvo con ellos para inculcarles y dejarles impreso en su mente, en su corazón, que teníamos un gran trabajo como iglesia. Por la autoridad que Él tiene, tenemos que hacer discípulos, hacer creyentes en Cristo. Ya estos creyentes los bautizamos, ya estos que creen y se bautizan debemos enseñarles la palabra de Dios. Dígame, hermano y hermana, ¿por qué ocupar el tiempo en vanas palabrerías? ¿Por qué ocupar nuestro tiempo, el tiempo de Dios valioso, en discusiones de fábulas, de doctrinas, de especulaciones teológicas o de lo que está sucediendo ahora en el mundo? ¿Por qué? Cuando tenemos un imperativo del Señor de hacer discípulos, de bautizarles y de enseñarles. Avancemos ahora a lo que nos dice otro evangelista. Ya no es Mateo, sino que Marcos. Marcos, capítulo 16. Por mientras yo estoy aquí buscando en la pantalla
Ahí sí me aparecieron los libros. Marcos 16. El segundo evangelio del Nuevo Testamento. Y ahí dice el Señor Jesucristo, resucitado, ¿ya? Resucitado, al final de este periodo que estuvo con ellos, de estos 40 días, Marcos 16, verso 14, dice Juan Marcos, el evangelista, que Cristo, en el versículo 14, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué es lo que les reprochó a los que estaban con él? Su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a aquellos que habían visto a Cristo resucitado. ¿Y qué es lo que les dice? Lo mismo que en Mateo, pero en otras palabras, dice Marcos, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El énfasis aquí, el imperativo está dado en ir a todo el mundo. ¿Y por qué deberíamos ir a todo el mundo, a toda nación, a toda familia? Para predicar el evangelio a toda persona, a todo hombre y a toda mujer. Nuevamente, el imperativo de Cristo no es a mirar los tiempos, sino a predicar el evangelio. Obviamente usted y yo sabemos que los creyentes podemos caminar y masticar chicle al mismo tiempo. No quiero decir que no debemos estar atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero hay una jerarquía, hay una subordinación a la predicación del evangelio como lo primero. Y sobre eso, obviamente, podemos masticar, comer, caminar y masticar chicle, ¿ya? Así que lo queremos decir con un buen chilenismo. Ahora, Lucas capítulo 24. El evangelista Lucas, el médico, el historiador Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y también escribió el libro de los Hechos, compañero de viajes del apóstol Pablo, dice así Lucas 24, versículo 44. Espero que sigan ahí conmigo. Lucas 24, versículo 44. Y dice otra vez el Cristo resucitado, ahora en la perspectiva de Lucas. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, está hablando Jesús, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, Cristo les dice a sus discípulos, todo el Antiguo Testamento habla de mí y todo el Antiguo Testamento dijo algo respecto de mí y era necesario que se cumpliese. Y dice el verso 45, ¿qué cosas estaban anunciadas de él en el Antiguo Testamento? 45, verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito. No es una tincada, no es una especulación, así está escrito en toda la Escritura. Y así fue necesario que el Cristo padeciera, es decir, que muriera y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y qué otra cosa estaba escrito y era necesario que suceda? Versículo 47. Mire, al mismo nivel de la muerte y resurrección de Cristo, y es que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es decir, al mismo nivel de importancia, de anuncio y de cumplimiento de la muerte y resurrección de Cristo es que en estos 2000 años se predique, 2000 años posteriores a Cristo, se predique en su nombre que el arrepentimiento, una palabra que no le gusta a todos, pero lo dice acá, predicamos el arrepentimiento, el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, que fue la capital. Y ustedes, dice el verso 48, ustedes, discípulos, en ese momento son testigos de estas cosas. Y nosotros, como posteriores discípulos de Cristo, también debemos ser testigos de qué cosas, que Él murió, que Él resucitó entre los muertos. Y para eso envió una ayuda espiritual, envió a Dios el Espíritu Santo, verso 49, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ahora vamos a Hechos, perdón, a Juan, me falta un cuarto evangelista, Juan capítulo 20. El evangelista Juan no es
no manifiesta esta verdad de manera tan visible como lo hacen los primeros evangelistas. ¿Por qué? Porque Juan tiene otro énfasis, tiene otra perspectiva. Como Juan escribe al final su cuarto evangelio, él dice, bueno, ya todos han leído los primeros 3 evangelios, así que yo voy a profundizar en lo teológico y espiritual de estas cosas que sucedieron en la vida de Cristo. Y a Juan le interesa mucho hacer este contraste entre los incrédulos, los no creyentes y los creyentes. Así que el énfasis de él es que creamos. Y así lo dice al final de su libro, Juan 20, verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice Juan. Pero estas señales, estas cosas, estos 20 capítulos se han escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Y qué nos dicen los otros evangelistas? Bueno, habiendo creído y creyendo estas cosas, debemos predicarlas y anunciarlas a todas las naciones y a todas las personas. Ahora entonces vayamos a Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1. Que fue nuestra lectura bíblica. Y voy a ir leyendo y poniendo el énfasis en la lectura, tal como lo hacían, se recuerda ahí en la predicación de Esdras, iban los levitas, iban aplicando, haciendo énfasis, explicando lo que decía la lectura de la ley de Esdras. Dice Hechos capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, o Teófilo, Lucas le está escribiendo este tratado histórico a Teófilo, le escribió el Evangelio y ahora el libro de los Hechos. Y le dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué día, hasta qué momento? Te escribí hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, que había escogido a quienes también, después de haber padecido, haber muerto, se presentó Cristo vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, Cristo resucitó entre los muertos y estuvo 40 días, no solo con los 11 apóstoles, sino con 120 discípulos, hombres y mujeres, que les enseñó, les dio mandamientos, los que yo ya les leí. Versículo 4, y estando juntos en estos 40 días, les mandó a todo este grupo de seguidores que no se fueran de Jerusalén, de la capital judía, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes, discípulos, seguidores, apóstoles, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 10 días después de la ascensión de Cristo vendría el día de Pentecostés y ahí vendría sobre ellos el Espíritu Santo y tendrían poder para llevar el Evangelio. Verso 6, Hechos 1. Sigo en Hechos 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, y mire la pregunta, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué está preguntando estos discípulos? ¿Cuándo van a ser las últimas cosas? ¿Cuándo será tu regreso? ¿Cuándo vendrá la nueva Jerusalén? ¿Cuándo se edificará de nuevo el templo y podremos adorar nuevamente como lo hicieron en el Antiguo Testamento antes que vinieran los babilonios, los caldeos, los romanos y nos quitaran la posibilidad? Que se terminó en el año 70 después de Cristo cuando se destruyó el templo. Ellos le están preguntando, ¿cuándo será el apocalipsis? ¿Cuándo restaurarás el reino? ¿Cuándo vendrás otra vez? Nos interesa, estamos obsesionados con ese tema, que es una obsesión, una preocupación de tantos, ¿verdad? Usted recordará la década de los 80, cuántos predicadores en la televisión, este Club 700, no sé cuántos más, todos los días decían, no, si Gorbachev es el anticristo, no, si Reagan, no, si el Papa, no, este es el anticristo, este es el Papa negro. ¿Se recuerdan, no? Los que ya tenemos
un poquito más de 40 años, ¿cierto? Y pasábamos todo el día asustados porque el apocalipsis ya venía. Bueno, si lo llevamos a nuestro contexto histórico, de eso más o menos era lo que le preguntaban estos hombres. Y en otras versiones dice, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, y miren la respuesta de Cristo. No les toca a ustedes, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Otras traducciones dice, no les corresponde a ustedes saber las épocas o las fechas, las épocas o los acontecimientos. Ahora, sabemos que después Juan en Apocalipsis nos habla de estos acontecimientos y de estos eventos, pero insisto nuevamente, hay una jerarquía imperativa. Realmente la iglesia no tiene mucho sentido el conocer los eventos si estamos encerrados, sin llevar el evangelio a todas las naciones y a todas las personas. Así que Cristo les dice, no yo, hermano, esto no es mi palabra. Cristo les dice, no les toca a ustedes saber las épocas, las fechas que el Padre puso en su solo potestad o en su solo poder. De hecho, en algún momento le preguntaron a Cristo y Cristo dijo, solamente el Padre sabe la fecha. Pero, y el pero, ¿qué es lo que significa? El contraste en el cual ellos deben poner su atención. Aquí no, pero aquí sí. Por ahora, esto es lo importante, que ustedes, versículo 8, recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. En 10 días más, en el día de Pentecostés, iba a suceder. Y cuando venga el Espíritu Santo y reciban poder, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Me serán testigos, me serán evangelistas, proclamadores, portavoces, heraldos de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mire cómo va terminando Lucas esta narrativa. Y habiendo dicho estas cosas, Cristo, es decir, ¿cuál fue la última palabra de Cristo? Yo lo he escuchado muchas veces esto en boca de otros predicadores y yo lo he dicho muchas veces. Si hay alguien que va a partir, si sabemos que un padre va a morir, que una madre va a morir, que un hermano, que un hijo, ¿qué es lo que queremos nosotros? Saber su última voluntad. Tener la oportunidad, el privilegio de estar con ellos hasta el último momento y saber, hijo, padre, madre, abuelo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres perpetuar? ¿Qué quieres que yo haga después que tú no estés conmigo aquí en esta vida terrenal? Dime tus últimas palabras, dime tu última voluntad para mí, para mi familia, para nuestros hijos. Bueno, Cristo manifestó su última voluntad antes de partir. Y lo vemos en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos. Antes de partir, antes de subir y de ascender al cielo, Él les dijo, ustedes me serán testigos. Serán mis testigos, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos, los discípulos, con los ojos puestos ahí en el cielo, mirando cómo él era ascendido a la diestra del Padre, entre tanto que él se iba, se pusieron 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, 2 mensajeros celestiales, versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, porque eran de Galilea la mayoría de los discípulos y apóstoles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Estaban así, ¿verdad? Absortos ahí, anonadados mirando al cielo. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Le dicen los apóstoles. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como se fue, así vendrá nuevamente. Parece que los ángeles no le dieron la posibilidad ni de un minuto de mirar al cielo y especular, ¿cierto? De ver cómo venían las nubes. Ni un segundo se les permitió mirar al cielo. ¿Qué es lo que le dicen los ángeles? Pongan sus ojitos aquí en la tierra. Su trabajo es ahora. Y deben proclamar, deben ser testigos de muchas cosas, obviamente, de toda la enseñanza bíblica, pero principalmente en el Evangelio, que Cristo ha muerto, que Cristo ha resucitado y que Cristo regresará. Es la última palabra de los ángeles.
Para confirmar esta enseñanza, voy a leer primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o de los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron o durmieron en Cristo. Regresará otra vez con ellos, si es que estamos vivos al regreso de Cristo. Por lo cual, dice Pablo, decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida o el regreso del Señor, no nos adelantaremos a aquellos que durmieron o que murieron antes que nosotros. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entre ellos, este joven hermano que falleció allá en Paraguay, Carlos Villalba. Ellos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, tomados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y qué nos dice Pablo ahí en el versículo siguiente, Tesalonicenses 4:18? No se asuste, hermano, hermana, no especule con estas cosas. Estas palabras de Pablo dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. No estemos tristes ni preocupados. Sigue Pablo en la primera carta a Tesalonicenses capítulo 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible ¿para cuándo? Para la venida, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Tito capítulo 2, verso 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a toda la humanidad, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. ¿Aguardando qué? ¿Qué es lo que aguardamos? Aguardando la esperanza bienaventurada. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que esperamos, hermano? ¿Qué es lo que predicamos y confesamos? El regreso de Cristo, que es nuestra esperanza bienaventurada. Por eso no debemos entrar en pánico ni en suma preocupación con esto que estamos viviendo. Esperamos no a un anticristo, esperamos no una marca de la bestia, no esperamos el regreso de Cristo, que es alegría, que es paz, que es gozo, que es esperanza bienaventurada. Y así lo prometió Juan, se lo prometió a Pedro y a sus apóstoles, como a nosotros, en Juan 14, versículo 1 al 3, la última noche antes de morir, y le dice, y es para ti esta palabra, hermano y hermano visita, no se turbe vuestro corazón. Hermana, tú que estás preocupada por tu salud, hermano que estás preocupado por tu salud, hermana y hermano que estás preocupado por esta enfermedad, por este virus, que estás preocupado por el desempleo, que estás preocupado por qué es lo que va a pasar las próximas semanas. ¿Abrazo o no abrazo a mi familiar? ¿Le doy un beso en la cara o no le doy un beso en la cara? ¿Voy al supermercado o no voy? No se turbe vuestro corazón, dice Cristo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? Dice Cristo. En la casa de mi Padre, muchas moradas, muchas habitaciones hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, porque no miento, es lo que está diciendo Cristo. Y mira lo que dice: voy pues, yo Jesucristo, voy ahora a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez, los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se da cuenta de la maravilla de nuestra fe, de lo que creemos? Que Cristo ha muerto, que Cristo ha resucitado y que Él regresará. Esta es una esperanza bienaventurada que nadie, solamente aquel que cree en Cristo puede tener. ¿Cómo termina el último libro de la Biblia? En el último capítulo dice Jesús, el esposo, como se le llama ahí,
he aquí vengo pronto, Apocalipsis 22:7. Lo repite en el 12, he aquí yo vengo pronto. Y versículo 20, 21, es decir, los últimos versículos de la Biblia, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan le responde, amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Y qué necesitamos en estos tiempos difíciles para esperar la venida de Cristo? Versículo 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Recuerde nuestra confesión. Cristo muerto, Cristo resucitado y Cristo regresará. Yo sé, hermano y hermana, que usted está tan preocupado por lo que estamos viviendo, pero déjeme decirlo, lo que estamos viviendo es una enfermedad más, es una plaga más. Creyentes en los siglos pasados han vivido tiempos más difíciles, más virulentos y más dramáticos que los nuestros. La iglesia cristiana, el pueblo cristiano, la humanidad ha enfrentado tiempos más difíciles que estos. ¿Y qué fue lo que sostuvo a la iglesia cristiana en plagas, en enfermedades que realmente fueron plagas, que mataron a millones de personas? La única esperanza de ellos, lo que los sostuvo, fue mirar a Cristo. Mira algunos datos. En los años 165 al 180 después de Cristo, es decir, 2 siglos después que él nació, estuvo la peste antonina, que fue una epidemia de viruela. Por día en Roma morían 2000 personas. En un día, en Roma, que era una capital muy chiquitita, al día morían 2000 personas. Roma estaba en ese momento lleno de cristianos. La plaga de Justiniano, en los años 500, 550 después de Cristo, vino una peste bubónica, la plaga de Justiniano. ¿Sabe cuántas personas murieron? Casi 50 millones de personas. Y ahí estaba la iglesia cristiana. Los creyentes no arrancaron, como sí lo hicieron los paganos. Los paganos, los romanos paganos, en la plaga de Justiniano, que fue la peste bubónica, la peste negra como se le conoce, arrancaron, dejaron a los papás, a los abuelos, dejaron a sus hijos morirse solos para no contagiarse ellos. ¿Sabe quiénes se quedaron en todo el Imperio Romano, en diferentes ciudades, para cuidar a los muertos, para darles los últimos cuidados? Los cristianos. Los cristianos fueron conocidos como hombres y mujeres, los pastores. Se quedaron a orar por aquellos que estaban en sus últimos minutos de vida. Todos esos cristianos se contagiaron y murieron también. Y ellos lo sabían. Sabían que por amar a su prójimo y por predicarles el evangelio los últimos minutos de su vida, ellos también, con toda seguridad, no habían vacunas, ni habían medicamentos, ellos también iban a morir. ¿Por qué? Porque tenían la esperanza que Cristo iba a regresar por ellos o les iba a recibir en ese hogar que Cristo fue a preparar. La peste negra, se recuerda en los años 1300, 1400, se llevó 200 millones de personas, 200 millones de muertes. Y ahí la iglesia cristiana sobrevivió porque miró y obedeció a Cristo. La Primera Guerra Mundial, de algunos abuelos atrás, 10 millones de muertos. La gripe española en los años 1920, que fue la gripe H1N1 en los 1920, se llevó 50 millones de muertos y la iglesia se confinó, estuvo con mascarillas, estuvo ahí confinada, pero aún así esa iglesia valiente atendió a sus enfermos y sobrevivió. ¿Por qué? Porque miró a Cristo. ¿Sabe? Algunos de nuestros abuelos sufrieron la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabe cuántos murieron? 50 a 70 millones de personas. La mayoría hombres, porque la mayoría eran soldados los que murieron. ¿Se da cuenta que lo que estamos viviendo no son realmente tiempos tan difíciles? Y aún así, hermanos y hermanas, hemos entrado en preocupación, en pánico, hemos dejado de confiar en Cristo.
Y lo que yo quiero con esta palabra de hoy día es que volvamos a recuperar el espíritu, el corazón de la fe del pueblo cristiano. ¿Por qué podemos vivir confiados? ¿Por qué podemos vivir con seguridad y aún arriesgar nuestra salud, no por capricho ni rebeldía, sino por aquellos que lo necesitan? ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, porque Cristo murió, porque Cristo resucitó y porque Él regresará.